Bienvenidos niños de grado quinto una vez más a nuestra siguiente clase del área de castellano. Vamos a recordar que en la clase anterior vimos oración simple. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en lo que son las oraciones compuestas. También muy sencillo el tema. ¿Ok? Entonces ahí en nuestro cuadernito vamos a escribir oración compuesta. Bueno, les voy a recordar acá. Como vimos oración simple, recordábamos allá el esquema, que era muy fácil identificarla porque tenía, su componente era sujeto y predicado. En este caso, la oración compuesta siempre tiene dos o más verbos conjugados. Entonces, para tenerlo en cuenta, recordemos que estos apuntes deben estar en nuestro cuadernito. Decimos que tiene dos o más verbos conjugados. Y otra cosa importante para recordar es que la oración compuesta se forma al unir dos oraciones simples. Entonces, se forma al unir dos oraciones simples. Sencillísimo. ¿Cómo unimos estas oraciones simples? Recordemos que en nuestras clases anteriores vimos lo que eran los conectores y las conjunciones. Para yo unir dos oraciones simples y convertirla en una oración compuesta, debe llevar una palabrita de esa, ¿cierto? Un conector o una conjunción para yo unir mis dos oraciones y que me quede una oración compuesta, así de sencillo. En la oración compuesta también hay unas pautas para analizar. ¿Listo? Vamos a escribirlas ahí debajito. Pautas para analizar una oración compuesta. ¿Listo? Tenemos ahí pautas para analizar una oración compuesta. Recordemos que en la oración simple teníamos también unas pautas. En esta en la simple era identificar el verbo, en esta identificar los verbos, ¿cierto? Porque decimos que una oración compuesta tiene dos o más verbos. Identificar los verbos. Recordemos que los verbos son las acciones, ¿cierto? Reconocer, esta es una primera pauta. La siguiente, reconocer las palabras que enlazan, ¿cierto? Así como lo decía ahorita, reconocer las palabras que enlazan. ¿Qué quiere decir? Tengo que identificar la palabra que está conectando las dos oraciones, ¿cierto? Reconocer o identificar las palabras que enlazan. Entonces, ahí les decía que estas palabras son conectores o conjunciones, ¿cierto? Recordamos allá nuestras conjunciones y nuestros conectores. Ya hicimos oraciones de práctica con estas palabras, ¿cierto? Conectores o conjunciones. ¿Qué otra pauta para nuestra oración compuesta? Reconocer la oración principal. Reconocer la oración principal, ¿cierto? Recordemos que a veces de una oración principal se desglosan las demás oraciones. En un párrafo tenemos a veces una oración principal y las demás oraciones se desglosan de esa oración principal, que ya son nuestras oraciones secundarias, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante.
debemos reconocer la oración principal para analizar nosotros una oración compuesta, ¿cierto? Y la otra, identificar el sujeto y el complemento. ¿Listo? Identificar sujeto y complemento. Recordemos que si es una oración compuesta, ¿cuántos predicados tendría? Dos predicados tendría. Si tiene dos verbos, tendría dos predicados, ¿verdad? Sujeto y complemento. Y complementos del verbo. Sujeto y complementos del verbo. Pero vamos a recordar que una oración compuesta tiene dos sujetos, ¿verdad? Dos sujetos o más. Recordemos que esta oración compuesta está conectada, digámoslo así, por un conector o una conjunción que nos enlazan dos oraciones simples para que se formen compuesta. ¿Ok? Estas son las pautas para nosotros analizar una oración compuesta. Importantísimo ver que tiene dos o más verbos conjugados y que esta oración compuesta se forma al unir dos oraciones simples. Vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes lo tengan un poquito más claro. ¿Ok? Entonces, recordemos que todos estos apuntes deben estar en nuestro cuaderno con ejemplos para poderlo ver ahí para nuestras actividades. Vamos a hacer aquí unos ejemplos. Ejemplo, vamos a hacer aquí una primera oración. Recordemos que a esas oraciones también nosotros les identificamos un sujeto y un predicado. Entonces, nuestra primera oración. Nosotros cocinamos y ellos lavan los platos. Nosotros cocinamos y ellos lavan los platos. Vamos a tener en cuenta las pautas, ¿cierto? Nos dice, identificamos verbos. Voy a encerrar acá los verbos con azul. ¿Cuántas oraciones tenemos ahí? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos dos oraciones. Quiere decir que esto es una oración compuesta, que la están formando dos oraciones simples. Que en esta oración tenemos una palabra de conexión o un conector, una conjunción, ¿cierto? En este caso, la voy a encerrar con rojo. Este sería el conector, ¿cierto? El verbo. Cocinamos, lava. Muy bien. Este es el verbo y este es el verbo, ¿cierto? Cocinamos y lavan. ¿Cuántos verbos tiene? Dos. ¿Cuántos sujetos tiene en este caso? Aquí están hablando de nosotros y aquí están hablando de ellos. Pero esto es una oración que la está conectando esta palabrita, la palabra y. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra oración compuesta. Importantísimo localizar los verbos y la palabra de enlace. ¿Listo? Acá la palabra de enlace. Recordemos que puede ser conector o conjunción, palabra de enlace. ¿Ok? Eso es importante. Vamos con otro ejemplo. El árbitro llegó puntualmente pero los jugadores no se presentaron en el estadio. Pero los jugadores no se presentaron en el estadio.
Vamos a identificar los verbos. Recordemos que es importantísimo identificar los verbos y la palabra de enlace, ¿cierto? En la primera oración, ¿cuál sería? Exacto. El árbitro llegó puntualmente. El verbo es llegó. En este caso sería el árbitro el sujeto, llegó el verbo, ¿cierto? Llegó puntualmente sería el predicado y llegó sería el núcleo. Esta palabra, pero, es la que nos está uniendo estas oraciones, ¿cierto? Los jugadores no se presentaron. En la segunda oración, si nos damos cuenta, hay dos oraciones. En la segunda están hablando de los jugadores. Y acá está el verbo, ¿cierto? ¿Cuál sería el sujeto? Los jugadores, sujeto. No se presentaron en el estadio. Todo este sería el predicado. Recordemos esto. Sujeto, predicado. Sujeto y predicado. Y tenemos nuestro verbo en cada oración y tenemos nuestra palabra de enlace. Sencillísimo, ¿verdad? Para hacer una oración compuesta. La unión de dos oraciones simples que se conectan mediante una palabra de enlace, ¿verdad? Vamos a hacer otra oración. Laura no fue a la fiesta porque su mamá estaba enferma. Entonces, primero que todo vamos a localizar los verbos, ¿cierto? Yo leo mi oración común y corriente. Laura no fue a la fiesta. Entonces ya nos damos cuenta por acá de algo, ¿cierto? De una palabra que está enlazándome las dos. ¿Cierto? Laura no fue a la fiesta porque su mamá estaba enferma. ¿Cuál sería el verbo en la primera oración? Fue, ¿cierto? De ir, del verbo ir. Y en la segunda, estaba, de estar. ¿Cuál sería el sujeto en la primera oración? Laura, sujeto de quien se está hablando. ¿Qué le pasó a Laura? No fue a la fiesta, ¿cierto? Este sería nuestro predicado y este sería nuestro núcleo. Recordemos que el verbo es la palabra más importante del predicado, por lo tanto se llama núcleo. Segunda oración, su mamá, sujeto, estaba enferma, predicado. Núcleo, estaba, o verbo. Recordemos que el verbo es el mismo núcleo del predicado. Y tenemos nuestras oraciones compuestas. ¿Listo? Recordemos tener en cuenta sujeto y predicado, ¿cierto? En estas oraciones, para que ustedes lo entiendan un poco más. Sujeto, predicado, y acá encierro el verbo para que sepan que este es el verbo. Y mira, tenemos acá esta oración con sujeto, predicado, núcleo, palabra de enlace, viene nuevamente el sujeto, viene nuevamente un predicado, el verbo, y tenemos una oración compuesta. Entonces, facilísimo saber que la oración compuesta siempre tiene dos o más verbos conjugados. En este caso solo vemos dos en estas oraciones. Y se forma al unir dos oraciones simples. ¿Con qué las uno? Con estas palabritas que vimos, ¿verdad? ¿Para qué nos servían? Para unir oraciones y formar oraciones compuestas. Así de sencillo. Mira, tenemos el porque, tenemos el pero, tenemos el y, hay muchas más, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta eso, recuerden, nos vemos en nuestra clase de Zoom para
a aclarar dudas sobre este tema. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Chao.